Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes, no solo para poder hablar inglés así como un nativo, pero para poder entender lo que los nativos hablantes te dicen. Y me refiero a las contracciones. No te vayas. Hola y bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz, pero el aprendizaje es veloz. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no te pierdas ninguna clase. Hoy estamos hablando de las contracciones. Las contracciones son una de las partes más importantes del idioma inglés para poder entender lo que te dicen y también para poder hablar como un güero, como un nativo. Bueno, pero ¿qué son las contracciones? Las contracciones son dos palabras que se juntan para hacer una sola palabra. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de las contracciones que se hacen con el verbo to be. Pero hay muchísimas otras contracciones en inglés que cubriremos en otra clase. Para un repaso del verbo to be y cómo conjugarlo en el presente simple y en el pasado, pueden hacer clic en este video aquí. Ya sabemos que las conjugaciones de to be en el presente simple son I am, you, they o we are, he, she o it is. Esas son las conjugaciones del verbo to be. Es un verbo irregular y es uno de los verbos más importantes, ya que se usa en muchísimas diferentes construcciones en el idioma inglés. Pero los nativos hablantes solamente decimos I am, you are, he is, cuando queremos hacer énfasis en algo. I am tired. I am happy. Pero por lo general usamos la contracción. Bueno, ¿cuáles son las contracciones? Es simple. Tomamos el sujeto, agregamos un apóstrofe y después del apóstrofe ponemos una parte del verbo. Por ejemplo, I am viene siendo I'm y apóstrofe M, I'm. Y así se pronuncia. You are es your. Así se pronuncia. Y-O-U, el sujeto, apóstrofe, y después una parte del verbo are, nada más la R y la E. Your. We are viene siendo we're. They are their. Y así se pronuncia their. Cuando estamos hablando rápido, muchas veces decimos nada más there. Pero realmente la pronunciación correcta es their. Bueno, y con he, she y it agregamos un apóstrofe y nada más una S. He's, she's, it's. Y así se pronuncian. Nada más agregamos el sonido de la S al final. He's, she's, it's. Y ahora unos ejemplos. I am happy se convierte en I'm happy. You are sick. You're sick. We are done. We're done. They are here. They're here. Y ahora con he, she, it. He is tall. He's tall. She is a doctor. She's a doctor. It is difficult. It's difficult. Y así nada más, con el apóstrofe y agregamos una parte del verbo. En el caso de I, agregamos una M nada más. En el caso de you, we, they, agregamos RE y se pronuncia como una R. Y en el caso de he, she, it, agregamos una S. I'm, your, we're, their, he's, she's, it's. Y como dije anteriormente, los hablantes nativos casi siempre usamos la contracción. Si queremos hacer énfasis en algo, entonces tal vez no lo hacemos. Por ejemplo, si alguien me dice, you're not going, tú no vas, pero yo quiero responderle que yo sí voy,
entonces digo, yes, I am. Yes, I am going. En ese caso no digo, yes, I'm going, porque quiero hacer énfasis en el hecho de que sí voy. Casi siempre usamos la contracción a menos que queramos hacer énfasis en algo. Pero, ¿qué pasa con la negación? Si es algo negativo, en vez de decir I am, quiero decir I am not. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, sí hay una contracción también con la palabra not. Y es así. Para you, we y they, tomamos la palabra are, A-R-E, le agregamos la N y luego el apóstrofe y al final una T. En este caso, el apóstrofe está tomando el lugar de la O. Are not viene siendo aren't. Aren't, así se pronuncia, aren't. Cuando hablamos rápido, a veces decimos aren't, así nomás aren't, pero se pronuncia realmente aren't. Y en el caso de he, she y it, tomamos is y otra vez le agregamos N, luego el apóstrofe y luego una T. Y se pronuncia isn't, isn't. You aren't going. We aren't well. They aren't angry. He isn't a lawyer. She isn't married. It isn't fair. Me imagino que han escuchado eso mucho, ¿verdad? It isn't fair. Y tengo que decirles algo muy importante. En el caso de una negación, o sea, una oración negativa, tienes la opción. Puedes usar la contracción del sujeto con el verbo y colocar la palabra not al final, o puedes usar el sujeto y luego la contracción del verbo con la palabra not. Tienes la opción, es exactamente lo mismo. Si yo digo you're not o si digo you aren't, es exactamente lo mismo. You're not going. You aren't going. Es lo mismo. He's not a lawyer. He isn't a lawyer. Es lo mismo. Es opcional y los hablantes nativos lo usamos de las dos formas. Ahora me imagino que se han dado cuenta de que no dije nada sobre una contracción con am y not, porque no existe. Hay una contracción para are y not, y una contracción para is y not, pero no hay ninguna contracción con am y not. Para negar, si el sujeto es yo, I, simplemente decimos I'm not. La contracción con I y am y luego la palabra not. I'm not. I'm not going. I'm not happy. Pero para todos los demás sujetos, pues tenemos la opción. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo pasado? Sabemos que en el tiempo pasado tenemos I, he, she o it was y you, we o they were. Bueno, en el tiempo pasado no hay ninguna contracción con el sujeto con el verbo. No hay ninguna contracción con I was o you were. No existe. Pero sí hay una contracción con el verbo y la palabra not, si es negativo. Si queremos negar, entonces, ¿cuáles son esas contracciones? Bueno, con la palabra was agregamos N apóstrofe T, igual que en el tiempo presente. N apóstrofe T. También con la palabra were agregamos N apóstrofe T. Wasn't. Así se pronuncia. Wasn't. Y para were y not, la contracción se pronuncia weren't. Weren't. Cuando hablamos rápido, decimos weren't. Weren't. Así nomás, weren't. Pero la pronunciación correcta es weren't. I wasn't there. We weren't available. It wasn't cheap. You weren't very helpful. She wasn't a child. They weren't being quiet. Así que tenemos la contracción con el verbo y not,
pero no hay ninguna contracción con el sujeto y el verbo en el tiempo pasado, así que no tenemos esa opción. Siempre tenemos que usar la contracción con el verbo y not. Y para recordarles otra vez, los hablantes nativos casi siempre usamos la contracción tanto en el tiempo presente como en el tiempo pasado. Casi nunca vas a escuchar a un hablante nativo decir I was not, o he was not, o you were not. Casi siempre decimos I wasn't, he wasn't, you weren't, they weren't, y así. A menos que queremos hacer énfasis. Pero si no queremos poner énfasis, entonces usamos la contracción. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Yo puse abajo en la descripción de este video unas frases, unas oraciones con el verbo to be y quiero que hagas las contracciones apropiadas. Y si necesitas ayuda o tienes preguntas, como siempre, puedes dejar un comentario abajo. Gracias por estudiar inglés con el güero. Si te gustó esta clase, por favor, dale un like y compártela con alguien que le podría ayudar. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.